trapos rojos en las ventanas. Yo sé que esto es algo que todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Trapos rojos en las ventanas. Este es un cuadro muy común. Esto de los trapos rojos en las ventanas es un cuadro muy común y doloroso en estos días de pandemia. Estos trapos rojos nos comunican el grito de personas que no tienen qué comer. Y no hay un sector específico. En todos los sectores, e inclusive en todos los estratos, hemos visto trapos rojos amarrados, tendidos en las ventanas. El mensaje que Dios me guió a compartir hoy con la iglesia y con todos nuestros amigos que nos acompañan, tiene que ver con la necesidad que muchos están enfrentando, que hoy muchos están enfrentando a causa de esta pandemia, pero que aparte de la pandemia, muchos también en tiempos atrás y seguramente en tiempo más adelante enfrentarán necesidades, situaciones difíciles, situaciones que incluso implican no tener un bocado de comida. Y hoy es el tema en el que Dios nos ha llevado para que meditemos la necesidad que muchos están enfrentando y cuál es la solución más efectiva. Y yo quiero aclarar una cosa aquí. Yo sé que podríamos entrar en una fuerte discusión de cómo el gobierno, cómo el país, ¿cierto?, deberían estar atentos a socorrer las necesidades de los más desfavorecidos. Y sí, el gobierno debe hacer participación, pero también pienso que nosotros, los de a pie, los ciudadanos, esperando que el gobierno responda como debe, debemos también tomar parte en esta situación y ser respuesta, no perder tanto tiempo discutiendo por qué el gobierno sí lo hace, no lo hace, cómo se roban los recursos, tomar de parte de nosotros, tomar acciones que respondan de forma efectiva a la solución de esta situación. El título de nuestra reflexión, de la enseñanza que quiero compartir de parte de Dios con ustedes en esta mañana es Tabita. Ese es su nombre. Tabita, discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Realmente el título es Discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Solo que vamos a estar pensando en este tema, en este título, viendo la vida de Tabita, que es un personaje que aparece en la palabra del Señor. Entonces, esta mañana vamos a estar, repito, hablando de Tabita, discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Y para ello, quiero invitarle a que me acompañe y abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. Voy a dar un momento a que usted ubique el texto bíblico. Le animo, si no lo ha hecho, a que disponga todos los domingos antes de comenzar nuestra transmisión, aliste su Biblia, porque es muy importante que usted pueda tener allí la palabra del Señor y ver la lectura en la que reflexionamos y pueda seguir la reflexión de la manera debida. Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando del quinto libro en el Nuevo Testamento, y Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo y sus apóstoles fundaron, y cómo fue la vida, cómo fue el transcurrir de esta iglesia, qué hacían, a qué se dedicaban. Y allí aparecen entonces diferentes iglesias locales en diferentes lugares, y aparecen muchos personajes que hacían parte de la iglesia en ese entonces, y en ellos aprendemos mucho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36, y leemos la palabra del Señor pidiendo que su Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya. Había entonces, leo a favor de ustedes, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Aquí está nuestro personaje. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, un pueblo cercano a Jope, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, el apóstol Pedro estaba cerca a Jope, estaba en Lida, entonces los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, o sea, Tabita, hacía cuando estaba con ellas, cuando estaba viva. Versículo 40. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Pedro hizo que todos se salieran de esta habitación donde estaba el cuerpo de Tabita. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, primero oró y después miró al cuerpo, está de rodillas orando, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, o sea, se sentó. Versículo 41. Y él, Pedro, dándole la mano a Tabita, a la recién resucitada, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, a todas las personas que estaban llorando a Tabita, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42 y nuestro último versículo de la lectura. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Aquí está la palabra del Señor que nos va a conducir durante esta mañana en nuestra reflexión sobre discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Tabita o Dorcas es el nombre del personaje que aparece en esta porción de las Escrituras, personaje central, podríamos decir, aunque tras bambalinas, podríamos decir, de cada personaje central de las Escrituras, el personaje realmente central y más importante es Dios, que obra a través de ellos. Esta es Tabita o Dorcas. Tabita, nombre arameo, y Dorcas, nombre griego. Su nombre, Tabita, significa gacela, y el significado de este nombre alude a belleza. Esto implicaba, el nombre de Tabita, que repito, significa gacela, este nombre implicaba belleza, ligereza, fuerza, pero también implicaba visión clara. Y ojo con esto, este nombre decía de esta mujer que ella tenía una visión clara. Para la época en la que vivió Tabita, para esta época, este nombre era hermoso, para una persona hermosa. Era un nombre hermoso, entregado o dado, asignado a una persona hermosa. Vamos a tratar de entender la porción de las Escrituras de esta mañana a través de 3 puntos. 3 puntos para tratar de recibir y conocer de forma clara el mensaje del Señor para nosotros hoy. Nuestro primer punto es Tabita, la discípula de Jesús. Tabita, la discípula de Jesús. Escuche que el texto en el versículo 36 del texto que acabamos de leer nos dice que había entonces en Jope una discípula de Jesús. Así comienza el relato, diciéndonos que esta mujer era discípula. El texto nos señala que era discípula antes de darnos su nombre. No nos dice, había en Jope una muchacha llamada Dorcas, que significa esto y aquello, y era discípula. Antes de darnos el nombre, el texto nos señala que esta mujer era discípula, lo que implica un énfasis en el calificativo. La Biblia quiere llevarnos a enfocarnos a que es muy importante, que entendamos que esta mujer llamada Tabita era discípula de Jesús. Es la única mujer llamada discípula de manera directa en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero que es la única mujer llamada discípula de manera directa? Porque cuando la Biblia habla de los discípulos de Jesús y los menciona en grupo, en masa a todos, él habla de los discípulos y allí hay muchísimas mujeres
fueron discípulas de Jesús muy representativas y que le seguían y le servían, así como muchos hombres. Pero cuando se refiere a las discípulas, a las mujeres, nunca las ha llamado por nombre. Ya habla de discípulos y allí están, tanto los hombres como las mujeres. Solamente a esta mujer, a Tabita, es que la Biblia utiliza un término para referirse a ella como discípula. Escuche, matetría es el término femenino en griego. Matetría es el término femenino para discípula, que viene del término en griego matetes, que es discípulo. Cuando Jesús habla de sus discípulos, en el original aparece matetes. Todos son discípulos, incluyendo las mujeres. Pero este término de matetría femenino, de matetes, solamente se usa en el Nuevo Testamento para hablar de esta mujer, de Tabita. Y esto tiene que indicarnos algo sumamente importante con respecto a el lugar que ocupa en el corazón del Señor esta mujer. Tenemos que decir entonces, de forma lógica, que Tabita era discípula de Jesús. El texto nos lo dice con toda claridad. Esta mujer es discípula de Jesús. Y yo quiero aquí entonces que entendamos algo. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Esto es un discípulo. Es una persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores de los maestros que la establecieron. Por eso hablamos de discípulos de Descartes, de René, de filósofos, ¿no? Que fueron de tiempos muy antiguos, pero que han conservado su enseñanza a través del tiempo. Discípulo es aquel que sigue a un profeta. Ya acercándonos un poco más al concepto bíblico, al concepto que Dios nos da, discípulo es aquel que sigue a un profeta o a un maestro, que es enseñado por él, por ese maestro, que es partidario. El discípulo es enseñado por un maestro, es partidario de la enseñanza de su maestro, pero también está comprometido a extender la enseñanza de su maestro, haciendo nuevos discípulos sobre esa doctrina que ha recibido de su maestro. Lo que implica que el discípulo no solamente tiene un maestro, sino que cree plenamente en el maestro, cree en las enseñanzas del maestro y continúa esta enseñanza, la perpetúa, llevándola, enseñándola a otros para ser discípulos. En palabras del apóstol Pablo, esto del discípulo que hace discípulos suena así en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, está hablando Pablo a Timoteo, su discípulo. Pablo, discípulo de Jesús, y ahora Pablo tiene otro discípulo para Jesús, no para él, porque los discípulos de Jesús no hacemos, los que hablamos de Jesús no hacemos discípulos para nosotros, sino para nuestro maestro. Ahora, Pablo era discípulo de Jesús y hace de Timoteo un discípulo también para Jesús. Y note que le dice Pablo en 2 de Timoteo 2:2 a su discípulo Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, hay otro término muy importante que Jesús usa cuando habla de sus discípulos, cuando habla de lo que han llegado a ser sus discípulos. Hay otro término que Jesús utiliza en el Nuevo Testamento y es docto. Docto, de donde viene nuestra palabra en español de doctor, ¿no? Docto es un término que Jesús utiliza en una porción de las Escrituras refiriéndose a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Y note que docto significa que alguien que a fuerza de estudio ha adquirido más conocimiento que los comunes u ordinarios. Lo que estamos tratando de entender a la luz del término discípulo en la Biblia es que discípulo es aquel que ha recibido a Jesucristo como su maestro, cree en él como el maestro, como el rabí, cree en él y cree en sus enseñanzas, adopta sus enseñanzas, vive sus enseñanzas, estudia de forma responsable sus enseñanzas hasta hacerse un docto, un conocedor de esas enseñanzas, y también entonces las transmite para hacer nuevos discípulos para Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver? Lo que he dicho hasta ahora con nuestro tema de discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Esto era Tabita.
El texto empieza diciéndonos que Tabita era discípula de Jesús y debemos entender entonces la connotación, la magnitud que tiene esta palabra y cómo nos quiere describir a Tabita. Este texto, repito, esta porción de las Escrituras empieza diciéndonos que Tabita era una discípula de Jesús. Esto es que era esta mujer y debemos recordar que el primer llamado que Jesús hace a todos sus discípulos, la prioridad número uno para quienes son llamados como discípulos de Jesús es estar con Él. Cuando Jesús llama por primera vez a los 12 apóstoles, después tuvo muchísimos más discípulos, pero cuando llama a los 12 apóstoles, dice que Jesús llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen poder sobre las enfermedades, los demonios y una cantidad de cosas. Pero note que la prioridad número uno, el concepto inicial del llamado que Jesús hace a sus discípulos es para que estén con Él. Y es ahí, en ese lugar precioso, en la presencia del Señor, estando en su presencia, estando con Él, es en ese lugar que las vidas simples, imperfectas y pecadoras de sus llamados son enseñadas, transformadas y moldeadas a su imagen. Al estar con el Maestro, es que nuestras vidas son transformadas y enseñadas hasta convertirse en un discípulo suyo. La permanencia con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, nos convierte en un discípulo suyo. La palabra estar, recuerde, llamó hacia los que Él quiso para que estuviesen con Él. Esta palabra estar indica permanencia, indica constancia en compañía de, al lado de, estamos constantemente con Él. Al estar con Jesús, los discípulos recibirían de Él en el día a día toda la instrucción, toda la preparación en privado antes de que ellos salieran en público a predicar. Antes de salir como representantes de Él, los discípulos habrían de pasar tiempo con Él, habrían de ajustarse tanto a Él, en esa permanencia estrecha con Él, su vida, su carácter, se iba a ajustar tanto a Él que terminarían pareciéndose, pensando, actuando de la misma forma que su Maestro. De esta realidad que acabo de mencionar de estar con Él como discípulos, de esta realidad es que surge por primera vez, el nombre de cristiano para los seguidores de Jesús, o el nombre de cristianos para la Iglesia de Cristo. Hechos de los Apóstoles nos relata que por allá, creo que es en Berea, en una población, es donde se utiliza por primera vez el término cristiano para hablar de los discípulos de Jesús. Este término no lo adoptó Jesús para sus discípulos ni sus discípulos para sí mismos, solamente que ellos fueron por todas partes hablando de la doctrina de Jesús, de su Maestro, y cuando llegaron a este pueblo, esta gente, estos discípulos de Jesús venían predicando la muerte de Jesús, la resurrección, que era el Redentor, que en Él había salvación, y eso generaba algún revuelo en los lugares a donde ellos llegaban. Y cuando llegaron a este pueblo, alguien preguntó, eso está en Hechos de los Apóstoles, alguien preguntó, ¿y estos quiénes son? Estos revoltosos, ¿quiénes son? Y alguien entonces dijo, esos son cristianos. En griego, cristiano significa Cristos chiquitos o seguidores de Cristo. Estos son los que hablan de un tal Jesucristo, creyeron en Él y andan por todas partes hablando de Él. Este nombre se les dio a los discípulos, la gente no creyente les dio este nombre, e inicialmente era un nombre despectivo en términos de burla. Estos son Cristos chiquitos o seguidores de Cristo. Ahora, los discípulos de Jesús adoptaron llenos de gozo y de alegría este nombre, porque de eso se trata, ser discípulo de Jesús, parecernos a Él. Y estamos hablando que Él nos llama a estar con Él, y en su permanencia, en la permanencia con Él, nuestra vida es transformada. La transformación, mis amados hermanos, mis queridísimos amigos y conocidos, la transformación de la vida de quien ha sido llamado como discípulo se da al estar con el Maestro. Y esa transformación es la que lo habilita para recibir toda la unción, toda la santificación, toda la preparación y todo el poder para cumplir la misión de ser testigo de su Señor. La vida del apóstol Juan, de todos los apóstoles,
nos sirve como ilustración para esto. Pero déjeme, yo menciono solamente en este momento la vida del apóstol Juan. La vida de Juan nos deja ver lo que nos puede llegar a pasar si decidimos estar con Jesús, y ojalá todos decidiéramos esto. En Juan podemos ver qué nos pasa, qué le pasa a aquellos que deciden estar con Jesús. ¿Qué fue? Con toda seguridad, lo que le pasó a Tabita, la discípula de Jesús. Estuvo tanto escuchando sus enseñanzas, tan pegada a él, que su vida fue transformada. Note lo que pasó con Juan. El apóstol Juan, estamos hablando del apóstol Juan. En sus inicios, su apodo era Boanerges, igual que su hermano Jacobo. Juan y Jacobo, dos discípulos de Jesús, tenían como apodo Boanerges, y Boanerges es hijo del trueno. Esto implicando el carácter volátil que ellos tenían. Y si usted desea, puede apuntarlo, no tiene que buscarlo. Usted puede leer Lucas 9, 54-56, Lucas 9, 54-56, y Marcos 10, 35 al 37. Marcos 10, 35 al 37. No lo busque, solamente escríbalo para que lo lea esta semana. Y en estas dos porciones de las escrituras tendremos una idea de quién era este hombre, Juan, antes de pasar 3 años con su maestro. Antes de estar con él, este hombre era de carácter impulsivo y egoísta. Alguna vez, un hecho, la historia en Lucas nos muestra que quien no le agradaba, quien no le servía a este Juan, para él debía ser quemado. Alguna vez Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos y tenía que pasar. El camino más cerca era cruzar por Samaria, y los samaritanos y el resto de judíos no la iban muy bien. Jesús manda adelante a sus discípulos a que busquen quién les presta un lugar para que puedan pasar la noche y al otro día continuar con el viaje. Los discípulos van y nadie quiere recibir ni a los discípulos ni a Jesús porque no lo querían. Juan viene muy molesto y le dice: Señor, no quieren dar lugar para que tú poses con nosotros. ¿Quieres que oremos y que llueva fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos? Note el carácter volátil. Esto no nos sirve, esto no nos respeta, pues que los consuma el fuego. Jesús le responde: Juan, usted no sabe de qué espíritu es. Más adelante, en el texto de Marcos, este Juan, junto con su hermano, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, queremos que cuando tú estés en tu gloria, nos permitas a mí, a Juan y a Jacobo, sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Está buscando un lugar de posición, de estatus. Los discípulos, los otros también discípulos, se enojan por esta petición, y seguramente se enojan porque todos quieren estatus, quieren posición. Este Juan y Jacobo no solamente le hacen este pedido a Jesús, sino que mandan a su mamá a que le pidan a Jesús, también era discípula de Jesús, la mamá de estos dos, que le permitan este lugar. Ellos andan buscando, Juan anda buscando beneficio, una buena posición, estatus, sentarse al lado de su maestro. Este era Juan, antes de estar 3 años con su maestro, antes de estar en comunión, en compañía estrecha con su maestro. Este Juan, después de 3 años, después de estar con Jesús, si usted lee Juan 21:20 o Primera de Juan 2:1, apunte las citas, Juan 21:20 o Primera de Juan 2:1, va a encontrar que este Juan, que se llamaba 3 años antes el hijo del trueno por su temperamento, por su egoísmo, por toda esta pasión por sí mismo, ahora la Biblia lo llama el apóstol del amor. De hijo del trueno al apóstol del amor. Y es transformado de tal forma que Dios lo utiliza para escribir 5 de los libros del Nuevo Testamento. Esto es lo que pasa con aquellos que decidimos ser discípulos de Jesús y decidimos pasar tiempo con Él. Vuelvo a lo que dije ahora. Todo esto que hemos dicho de ser discípulo, de lo que es ser un discípulo, de cómo el discípulo es transformado, nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior, nuestro ser y nuestro hacer, nuestro ser que implica identidad y nuestro hacer que implica destino, es transformado cuando pasamos tiempo con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver, como dije ahora, esto con Tabita? Cuando el escritor de Hechos nos dice que Tabita era una discípula de Jesús, se está refiriendo a esta verdad. Esta mujer era alguien que había conocido
y recibido a Jesús como su Señor y Salvador, por tanto vivía su vida como discípula suya. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es un discípulo, aquel que ha decidido tomar su cruz todos los días y ya no vivir para sí, sino vivir para su maestro y permitir que su maestro conduzca su vida durante el tiempo que decide que esté aquí, y su vida ha de reflejar la vida, los principios, los valores de su maestro. Esto era Tabita, una discípula de Jesús. Recuerde, mis amados, que estamos hablando de discípulos relevantes en tiempos de necesidad. Lo primero que hemos dicho es que el texto nos dice, punto número 1, Tabita, discípula de Jesús. Lo segundo que vamos a manejar, que voy a mencionar a la luz de esta reflexión, el punto número 2, lo que hacía esta discípula. ¿Qué es lo que hacía? Ya sabemos que esta mujer sí era discípula de Jesús, había pasado tiempo con Jesús, su vida había sido transformada, sus principios, habían sido transformados, su interior, sus motivaciones, sus principios habían sido transformados y ajustados a la imagen de su Maestro Jesús. Ahora, ¿qué hacía? ¿Cómo dibujaba ella que era discípula de Jesús? ¿Cómo presentaba esta verdad? La última parte del versículo 36 dice lo siguiente: Dorcas, o sea Tabita, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Escuche, que hacía. En buenas obras y limosnas que hacía. Y la parte final del versículo 39 nos dice que a Pedro le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita hacía cuando estaba con ellas, o sea, cuando estaba viva. Esta discípula abundaba en buenas obras y limosnas. Punto 2, lo que hacía esta discípula. Abundaba en buenas obras y limosnas. El término abundar expresa un sentido de llenar un recipiente hasta el tope. Esto implica abundar. No es que de vez en cuando hacía algo bueno por la gente necesitada. Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas. Repito, es llenar un recipiente hasta el tope, es dar en gran cantidad. Y lo que daba esta discípula Tabita era prendas de vestir a las viudas. Escuche, prendas de vestir a las viudas. En esa época, las viudas constituían una de las poblaciones más vulnerables de la época. Nadie se ocupaba de ellas y podían morir de hambre y de desnudez. Lastimosamente, en el contexto en que está escrito este texto, el machismo era tal que la mujer servía si era fructífera, si era fértil y daba muchos hijos. Pero si ella enviudaba y ya no tenía hijos, ella quedaba sola y no tenía espacio en la sociedad. Era alguien que ya no servía. Esto no dice la Biblia. Esto era un concepto errado de la cultura. La Biblia habla de que la mujer tiene una muy altísima estima delante de los ojos de Dios. Pero en esta época esto era realidad. Y entonces, repito, esta población, las viudas, era una de las poblaciones más vulnerables, y eran tan vulnerables que ellas podían morir de hambre y de desnudez. El pueblo no se ocupaba de las viudas. Estamos hablando de que la característica distintiva de esta discípula de Jesús era la misericordia. Escuche, ¿qué identifica en el texto bíblico como característica de la discípula Tabita? Era que tenía un corazón de misericordia, compasión por los necesitados. Y aquí vale aclarar que el texto no nos dice que esta mujer tenía muchos recursos, solo nos aclara que abundaba en buenas obras y limosnas. Esta discípula de Jesús se ocupaba de los necesitados. Cuando el apóstol Pablo
se reúne con un grupo especial de apóstoles, de líderes de la iglesia primitiva, a los que yo llamo los duros. Estoy hablando de Pedro, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Jacobo, hermano medio de Jesús y quien fue uno de los pastores más representativos de la iglesia en Jerusalén después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento, eso está también en las Escrituras, está en Hechos. También, si usted quiere leer todo el libro de los Hechos, usted va a notar que Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, Pablo no creía en Jesús y persiguió a Jesús y persiguió a sus discípulos hasta que Jesús le apareció y lo convirtió en su discípulo. Ahora Pablo predica a Jesús, pero los discípulos que habían conocido a Pablo como perseguidor no estaban seguros si éste realmente había sido llamado por su maestro, por Jesús. Entonces Pablo viene delante de él, es como un concilio que se hace, y Pablo viene y presenta sus argumentos de que sí es discípulo de Jesús y de que lo que está haciendo es la misma obra que está haciendo Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás discípulos de Jesús. Cuando Pablo se presenta ante este concilio y ellos se dan cuenta que el apostolado que dice Pablo tener de parte de Dios, sí, efectivamente es de parte de Dios, habiendo entendido esto, solo le hacen una recomendación a Pablo. Escuche, los apóstoles le hacen solo una recomendación a Pablo. No le recomiendan que predique bien la palabra, porque Pablo lo estaba haciendo. Parece que Pablo todo lo estaba haciendo bien, pero le hacen una recomendación. Esta recomendación aparece en Gálatas 2:10, si usted quiere apuntar la cita. Gálatas 2:10 dice: la recomendación que este concilio, Pedro, Jacobo, Juan, todo el grupo en pleno de los apóstoles, de las autoridades de la iglesia en ese momento, le solicitan a Pablo esto. Note cómo dice Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Escuche, los apóstoles le están diciendo a este nuevo apóstol, a Pablo: mire, solamente tenemos una cosa para recordarle, para pedirle, acuérdese de los pobres. Y termina diciendo Pablo: lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Esta sola expresión de este versículo 10 de Gálatas 2, esta expresión indica con claridad la importancia que tiene el atender las necesidades de los pobres dentro de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La importancia que tiene atender a los pobres como responsabilidad de la iglesia. Y aquí yo entonces hablo a mis colegas pastores y a todos mis hermanos de las iglesias, diferentes iglesias locales cristianas. Esto debe hacer parte de nuestra proclamación. Debe haber una partida en los ingresos, de cada iglesia destinada a esta actividad. Y no solamente de la iglesia, cada miembro debe sacar algo de lo suyo para ayudar a un necesitado. Después de haber sacado sus ofrendas y sus diezmos, sacar de lo suyo para ayudar a los pobres, pero de los ingresos que llegan a la iglesia a través de las ofrendas y de los diezmos, debe haber una partida que se separe para los necesitados. Y esto es bíblico. Levítico habla de que los diezmos y ofrendas que entran a la iglesia, hay una parte de ellos que deben ser destinados a la ayuda de los pobres. El Salmo 12:5. El Salmo 12:5 presenta como misión de Dios. Escuche esto, por favor. El Salmo 12:5 presenta como misión de Dios el atender al pobre. Note cómo dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo a los que por ellos suspiran. Note que Dios está diciendo que escucha a aquellos que suspiran por la necesidad y el gemido de los pobres, de los más necesitados, de los menesterosos. Y dice el texto aquí en Salmo 12:5 que Dios, que Jehová de los ejércitos se levantará y pondrá a salvo a aquellos necesitados. Y cuando Dios habla a través del profeta Isaías, estoy citando Isaías 58:7, si lo quiere apuntar. Cuando Dios habla a través del profeta Isaías acerca del ayuno, está hablando acerca de estas disciplinas espirituales que son muy importantes para acercarnos a Dios, como el ayuno y la oración. Pero cuando habla acerca del ayuno, Dios le está reprochando a su pueblo porque se están convirtiendo en muy religiosos y todos ayunan, pero su vida no demuestra un cambio real. Y note qué dice el profeta, Dios a través del profeta, acerca del ayuno. No es que partáis, dice, no es, el versículo anterior dice,
el ayuno verdadero es este. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El ayuno y la oración tienen que estar respaldados con actos de misericordia. Parece ser que Tabita fue la primera, por lo menos de los que tenemos conocimiento o que la Biblia nos redacte. Parece ser que Tabita fue la primera que se dedicó a estos actos de amor, de hacerles vestidos a las viudas, inspirada por Cristo. Su ejemplo ha sido una fuente de inspiración constante para las buenas obras durante toda la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta hoy. La iglesia ha mostrado en innumerables ocasiones este espíritu de amor que nos inspiró Tabita, habiendo sido inspirada por Jesús, este espíritu de amor hacia los pobres, especialmente en el pasado, cuando no había la menor forma de auxilio social de entidades seculares o de las autoridades. Ahora las autoridades sacan una partida, eso esperamos que se haga y se siga haciendo de la forma de vida. Hay ya muchas empresas seculares que también ayudan a los pobres, pero hace muchos años atrás, cuando esto no no se hacía, la iglesia era la responsable y sigue siendo, al lado del gobierno y de las empresas, sigue siendo responsable también la iglesia de formar parte de la solución frente a los más necesitados. Tabita puso en acción las palabras de Jesús. Escuchen, en alguna parte de las Escrituras, ahora más adelante lo vamos a mencionar, Jesús dijo: estuve desnudo y me cubriste, refiriéndose a la acción de aquellos discípulos suyos que entendieron que en su capacidad deberían proveer a los necesitados. Tabita puso en acción las palabras de Jesús: estuve desnudo y me cubriste. Tabita es una expresión del amor cristiano transformado en hechos tangibles. Recuerda que estamos hablando de discípulos relevantes en tiempos de necesidad y estamos viendo el ejemplo de Tabita. Y dijimos primero de Tabita que era discípula y ahora estamos hablando de lo que esta mujer hacía. Con las buenas obras, ella demostró su fe. Esto es lo que pasaba con Tabita. Con sus buenas obras demostró su fe, conforme lo dice la palabra de Dios. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto dice Santiago 2:8, hablando de una fe real, una fe que se pueda medir con hechos tangibles. Con sus buenas obras también demostró Tabita que era discípula verdadera de Cristo, porque incluso el Salmo 41:1, note cómo cita el Salmo 41:1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y escuche qué bendición: en el día malo lo librará Jehová. Esta hermana no predicó públicamente, pero ella proclamó el amor de Dios a través de sus obras de benevolencia. Sirvió al Señor con su aguja, con hilo, y esto fue un servicio muy aceptable al Señor. A veces decimos que quisiéramos tener mucha plata para ayudar a los pobres. Yo me he encontrado en esa situación. Uy, Señor, si yo tuviera muchos millones, yo le ayudaría, yo haría esto y aquello, compraría mercados, compraría terrenos y seguramente haría algunas viviendas para los que no tienen. No sé si usted ha soñado con lo mismo. Y esto es loable, qué bueno. Pero mientras no tengas los millones, mientras yo no tenga los millones, yo puedo ayudar al necesitado con lo poco que tengo. Y esta es Tabita. Aguja, hilo, y hace vestidos para los que están muriendo de desnudez, de frío por la desnudez. Esto fue un servicio muy aceptable al Señor, pues hace parte de su mandato. El Señor nos dice en Hebreos 13:16, escucha, apunte el texto para que lo lea después. En Hebreos 13:16, el Señor dice: y de hacer el bien y de ayudar y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, ayudar al necesitado es un sacrificio acepto delante de los ojos de Dios. Ella no ofreció un servicio mínimo, Tabita, sino que abundaba en buenas obras
y lo hacía continuamente. Ahí tenemos nuestro punto número 2. Entramos entonces a nuestro punto número 3. Después de pensar en Tabita, discípulos relevantes en tiempos de necesidad, después de decir, 1, que ella era discípula y la implicación que tiene esta palabra, después de decir, 2, lo que ella hacía, ahora como punto número 3, yo quiero que pensemos en la muerte de la discípula. Escuchen, la muerte de la discípula. Y aquí tenemos que entender una cosa, mis amados hermanos, iglesia preciosa, amigos que me escuchan, ser discípulo de Jesús no nos libra de la muerte aquí en la tierra. Ser discípulos de Jesús nos libra de la muerte eterna. Usted y yo como discípulos de Jesús tenemos la plena certeza y confianza en Cristo Jesús que estaremos por toda la eternidad disfrutando de su presencia. Pero aquí en la tierra nos tenemos que morir algún día, por alguna enfermedad, por alguna situación. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando dice que ha vencido el mundo, es en términos de eternidad. Vamos a estar con Él en la eternidad. Pero aquí en el mundo, señores, aquí en el mundo a los cristianos también nos puede dar COVID-19. Aquí en el mundo los cristianos también pueden morir por esta enfermedad o por cualquier otra. Punto número 3, la muerte de la discípula. Yo quiero que usted me acompañe a releer nuevamente el versículo 37 al 39 de nuestro texto en Hechos capítulo 9. Hechos 9, 37 al 39. Note cómo dice, 37 al 39. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Lo que acabo de decir, los discípulos también se enferman y se mueren. Pero después de lavada, la pusieron en la sala, o sea, la organizaron para el velorio. La pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, y aquí quiero marcar algo, no solamente ahí en Jope ella era discípula, habían otros discípulos, escucha, otros que seguían a Jesús, que tenían la capacidad de reflejar el amor de Dios y que estaban haciendo otros ministerios seguramente. Ahora, como Pedro el apóstol estaba en Jope y estaba cerca, en Lida, dice que los discípulos mandaron a 2 personas, oyendo que allí estaba Pedro, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, versículo 39, fue con ellos. Y cuando llegó, este cuadro es precioso, este cuadro penetra mi corazón, este cuadro mis entrañas, mis sentimientos. Dice que cuando él llegó, le entraron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, Tabita, hacía cuando estaba con ellos. Esto es un cuadro precioso. Yo no sé si usted alcanza a percibir, por favor piénselo en un momento en este cuadro. Esta mujer ha muerto y todo el mundo, las personas que cercanas, claro, lloramos a nuestros seres queridos que se van, pero cuando Pedro viene, seguramente los discípulos lo mandaron a llamar para que venga a consolarlos no más, porque ellos están dolidos por la pérdida de esta discípula tan especial dentro de la iglesia y dentro del pueblo. Y cuando Pedro viene, quienes han sido tocados, quienes han sido servidos, quienes han sido amados, arropados, cobijados, ayudados por esta discípula difunta, se acercan y rodean a Pedro y le muestran las túnicas y llorando le dicen, mire, esta mujer es valiosa. En este punto de la muerte de la discípula, en este punto mi intención, mis amados, es hablar de lo que nos revela la muerte de Tabita. ¿Qué nos revela? A la luz del texto bíblico que estamos analizando, ¿qué nos revela la muerte de Tabita? Cuando Pedro fue a Jope, se encontró al llegar que Tabita ya estaba muerta, estaba lista para la velación y ser enterrada, ya la habían lavado y todo esto, ¿cierto? Pero se encontró al llegar que ella ya estaba, acababa de morir, la habían lavado y puesto en una estancia superior, y allí llorando, las viudas lo rodean a Pedro mostrándole las prendas que ella hacía. Aquí mis amados, aquí amigos que me escuchan, se está mostrando, el texto me está mostrando la falta de Tabita, la falta de esta mujer,
que es la falta de ella iba a ser seguramente irremediable. La falta de Tabita iba a ser irremediable. Esta mujer llevaba a la práctica su buena doctrina a través de las buenas obras. No solo comunicaba verbalmente su doctrina, no solamente predicaba, sino que vivía su doctrina. Ella había aprendido y hacía con su vida lo que había aprendido. Una versión popular de esta porción dice que Tabita siempre servía a los demás y ayudaba muchísimo a los pobres. Tabita causaba tremendo impacto en su comunidad porque abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ella hacía túnicas y vestidos, dice el texto, ¿verdad? Cuando murió, la sala se llenó de gente dolorida, personas a las que ella ayudó. Y al leer la historia, seguramente lo primero que nos cautiva la atención es el milagro de la resurrección de esta mujer a través de la oración de Pedro. Y vaya milagro, pero yo creo que el mensaje central y más importante no es el de la resurrección. Escúcheme, por favor, la comunidad pide que se le devuelva viva por lo que ella representaba para ellos. ¡Qué milagro! Orar por resurrección. Jesús había dicho que sus discípulos, que los apóstoles, iban a tener estas señales y prodigios. Y es la primera resurrección que se opera a través de uno de sus discípulos, de Pedro. Pero aquí puede que nos centremos por este milagro de resurrección. Pero ¿por qué Pedro ora por resurrección? Pedro entiende, interpreta que lo que le están diciendo estas personas, si esta mujer se va, ¿quién va a cuidar de nosotros? Y note que allí también habían otros discípulos. La comunidad pide, repito, que se la devuelvan viva por lo que ella representaba para ellos. Ella hacía misericordia a los pobres, a las viudas, a los más necesitados y vulnerados. La Biblia registra cómo matan a Esteban, por ejemplo, en Hechos capítulo 7 y 8, no recuerdo. La Biblia registra cómo matan a Esteban, primer mártir de la iglesia primitiva. La Biblia registra cómo matan, a muchos otros grandes hombres, evangelistas y hasta apóstoles mueren. Y no se ora por ellos para que resuciten. No que no se duela, no que no haya un vacío, pero no hay un grupo de gente que interceda delante de alguien para que estos grandes hombres, profetas, evangelistas, apóstoles sean resucitados. Y vaya qué tarea importante que estos apóstoles y evangelistas hacían. Parece, yo quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. Por favor, abra su corazón y escuche esto. Parece que para la preciosa tarea de predicar hay varios, pero para la también preciosa tarea de ocuparse de los pobres hay muy pocos. Tan pocos que hay que resucitar a los que de ellos han muerto. Es lo que la muerte de esta mujer produce, y me deja ver el texto, la necesidad de que por favor, Señor, no te lleves a Tabita, dicen los que habían sido ayudados por ella. Lo que nos revela la muerte de esta ejemplar mujer es la escasez de corazones misericordiosos comprometidos con los más necesitados. Muchos de los que están llenos de buenas palabras están vacíos y estériles de buenas obras. Pero Tabita no solo era una gran conversadora, era mejor haciendo, era mejor dando, acompañando, sirviendo. Su evangelio no solo lo articulaba con palabras, su evangelio y doctrina eran hechos, cubría la desnudez y la necesidad de los pobres y de las viudas. Con las buenas obras ella demostraba su fe y que era discípula verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Antes, esta mujer solo necesitó de una aguja, sus manos y mucho amor. Son misericordioso para ayudar con lo que tenía a todos los que tenía cerca. Con lo que tenía, ayudaba a todos los que tenía cerca. Dios usa grandes predicadores, bendito sea Dios por eso. Dios usa grandes predicadores como Pedro y como Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad como Tabita, y en medio de la circunstancias como la que el mundo enfrenta hoy con esta pandemia, es necesario
que Dios resucite en medio de su pueblo y en medio del mundo corazones misericordiosos como los de Tabita. Estos, por favor, escúcheme y guarde también esto en tu corazón. Es necesario que Dios resucite en medio del mundo, en medio de la iglesia, corazones misericordiosos como los de Tabita. Estos corazones misericordiosos serán discípulos relevantes para tiempos de pandemia. Estos serán discípulos relevantes para tiempos de necesidad. Y déjeme decirle o recordarle lo que dije ya hace un momento, no solamente en este tiempo de pandemia, hay gente necesitando un bocado de comida, una bolsa de leche. Después del tiempo de pandemia, siempre, antes de este tiempo, durante este tiempo y después de este tiempo, habrá gente necesitando un bocado de comida, una camisa, un pan, un vestido, una cobija. La ayuda a los necesitados ocupa un lugar muy importante en el corazón de nuestro Dios. Escúcheme, por favor. La ayuda a los necesitados ocupa un lugar muy importante en el corazón de nuestro Dios. Y también ocupa un lugar muy importante en el corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Y yo quiero aclarar de forma muy breve aquí. Tú y yo no somos salvos por obras. No creas que haciendo muy buenas obras, como ayudando a los pobres, a los que tienen hambre, o proveyendo vestido al que no lo tiene, tú vas a recibir la salvación. No, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Como hemos enseñado unos domingos atrás, en lo que implica la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Como nosotros fuimos reconciliados, ¿cierto? Justificados y reconciliados por Él. Esto es por gracia. Ni tú ni yo podemos salvarnos por obras, pues es don de Dios, como dice la palabra. Es un regalo de Él, no por obras para que nadie se gloríe. Ni tú ni yo tendríamos obras suficientes para alcanzar la salvación de nuestro Dios, de un Dios santo. Pero después de que por gracia usted y yo hemos sido salvos, debemos tener obras dignas de aquellos que fueron alcanzados por la misericordia de Dios de manera gratuita a través de su gracia. Repito lo que venía diciendo. La ayuda a los necesitados ocupa un lugar muy importante en el corazón de nuestro Dios y de nuestro Señor Salvador. Yo quiero leer una porción de las Escrituras que está en Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Quiero leer esta porción de las Escrituras que nos va a traer mucha luz, que nos va a traer mucha frente a lo que estamos diciendo. Mateo 25, 31. Estas son palabras de Jesús. Y estas palabras de Jesús, Él las está refiriendo, hablando sobre el juicio final, lo que va a pasar allá, al final, cuando estemos delante de Él, todos los seres humanos en algún momento estaremos delante de su trono. Él vino y murió por ti, por mí, vino como Redentor y Salvador, y volverá por segunda vez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor en Filipenses, que Él volverá con un nombre, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Cuando Él venga, note, esto es lo que dice Jesús en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Jesucristo, el Rey de Reyes, entonces el Rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste
fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, enfermo, perdón, y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, asombrados, vamos a decir, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Yo no me acuerdo de esto. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el Rey, Jesús, Rey de Reyes, y les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerda el salmo que dice que Dios se levantará por el gemir de los pobres. ¿Y cómo cree que Dios va a librar a esos pobres? A través de hombres y mujeres, como ustedes y como yo, que entendemos de su misericordia, dispuestos a contribuir con algo de lo que Él nos ha dado a favor de los más necesitados. Algunas conclusiones para esta mañana, mis hermanos. Algunas conclusiones. Tabita era una de aquellas mujeres que sabía unir de forma agradable la piedad y la disposición a prestar ayuda práctica. Ayuda práctica, escuche eso. No necesitamos tener muchos recursos, y yo quiero dejar claro esto en esta mañana. No necesitamos tener muchos recursos para auxiliar al necesitado. Necesitamos un corazón agradecido y misericordioso, y así compartir lo mucho o lo poco que tenemos. Y aquí quiero mencionar la historia de la bolsa de leche que nos compartió mi esposa al comienzo, antes de la reflexión. Hay una pareja que no tiene nada, que tiene muchas necesidades, pero entre esas necesidades tiene la necesidad de leche para su bebé, y no tienen nada que darle y el bebé está llorando de hambre. Y déjeme decirle, cualquier otra necesidad pasa a ser secundaria. La necesidad prioritaria, más importante para ese padre y para esa madre, es saciar el hambre de su bebé. Y un joven que decide mirar al Señor, discípulo del Señor, y decir: bueno, ¿cómo puedo escucharte y servir con lo que tengo? Una bolsa de leche, 2,000 y algo creo que vale. Este joven no fue y suplió todas las necesidades de esa familia, pero sí, guiado por el Señor, fue y suplió la necesidad prioritaria, la necesidad urgente que implicaba el alimento para su bebé. Y esa pareja que había orado por eso está agradecida con el Señor. Es lo que dice el Salmo, que Dios se levantará y ayudará al necesitado cuando clame a Él. ¿Y cómo Dios ayuda a ese necesitado? A través de un joven que decide ir y llevar una bolsa de leche en el momento indicado. Acabo de decir que no necesitamos tener mucho, solamente necesitamos un corazón agradecido y misericordioso, y así compartir de lo mucho o poco que tenemos con las personas que están viviendo necesidad. Un pan, una libra de arroz. A veces decimos: es tan poco que me da pena, pero eso poco que tú y yo tenemos es suficiente, es la respuesta del día para una persona, para una familia. Yo quiero animarle a que esta semana se proponga sacar algo de lo que usted tiene en su casa, de lo poco, saque algo y ofrézcalo a alguna persona. Busque a alguien, llévelo, no le dé pena, déjese guiar por el Señor. Pero también quiero animarle a que por favor abra en su habitación, abra el armario de su ropa y cuente cuántos pantalones tiene, cuántas camisas tiene, cuántas camisetas tiene, y decida desprenderse de una o dos prendas
para compartirla con alguien que la está necesitando. Mire qué hay en su casa que usted no usa, que está en buen estado y que es tan bonito y está tan bueno que por eso lo tengo acá, pero si usted no lo usa, alguien puede estarlo necesitando. Jesús nos dice cómo debemos hacer el bien a quien lo necesita. Note que aquí hay una directriz de Jesús, de cómo hacerlo. En el momento que usted decida esta semana de llevar algo a alguien, de compartir algo de lo mucho que Dios le ha dado, Jesús nos dice lo siguiente. Note, estas son palabras textuales de Jesús en Mateo 6, 1 al 4. Mateo 6, 1 al 4 dice Jesús, dándonos instrucciones sobre cómo vamos a dar en el momento de dar limosna, cómo debemos hacerlo. Note cómo dice Jesús en Mateo 6, 1 al 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Aquí está hablando de aquellos que hacen algo de misericordia, pero quieren estar fotografiados en el momento de hacerlo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mientras vivamos de la plenitud de Cristo, mientras vivimos y disfrutamos de la plenitud de Cristo para nuestra plena salvación, debemos desear estar llenos de buenas obras para la gloria de su nombre y para beneficio de los demás. Corazones como los de Tabita son útiles donde moren, donde estén, donde vivan, donde se encuentren. Corazones como esta mujer, como esta discípula, son útiles porque muestran la excelencia de la palabra de verdad por medio de sus vidas. Mis hermanos, iglesia amada Oreb, amigos que nos escuchan en esta mañana, esta ha sido una palabra que Dios, en su misericordia, nos ha entregado en el día de hoy. Y yo le animo a que seamos obedientes, a que seamos sensibles a lo que Él nos está diciendo, a lo que Él nos está llamando. Trapos rojos colgados en las ventanas. Que Dios nos conduzca en esta semana a ser canales de bendición para proveer un pan, un abrigo, una bolsa de leche, unos huevos, arroz, no sé. Que Dios nos mueva esta semana a compartir el amor de Dios, ese amor precioso con que Él nos amó, habiendo entregado a su Hijo. Que hoy seamos desafiados para que esta semana tú y yo seamos instrumentos en manos de Jesús. Que tú y yo retomemos ese corazón de misericordia de la discípula Tabita, y que tú y yo seamos entonces instrumentos a través de los cuales Dios supla la necesidad de alguien. No importa si lo conocemos o no. No importa si creamos o no, es o no buena persona. Dios nos llama a ser agentes de bendición para suplir la necesidad de alguien que está clamando a Dios por algo de su misericordia, pidiéndole al Señor seguramente que lleve un bocado de comida para ellos. Seguramente hay muchos padres de familia rogando a Dios por un bocado de comida para sus hijos antes que para ellos mismos. Que tú y yo seamos esos canales.
Iglesia, Oreb. Iglesia, Oreb. Doy gracias a Dios por ustedes, que tienen un corazón dispuestos a dar, que a pesar de nuestros pocos recursos, siempre tenemos en nuestro corazón compartir algo. Vamos a seguir haciéndolo y Dios se encargará de multiplicar. Iglesia de Jesucristo universal, recordemos que estamos llamados a atender también este aspecto de la predicación de los más necesitados. Y antes de orar quiero decirles que Dios usa lo que tenemos en nuestras manos. Tabita tenía la capacidad de coser y por eso quedó registrada en la palabra como discípula de Jesús. Los apóstoles presentaron a Jesús lo que había en sus manos, 5 panes y 2 peces. Y Jesús, Dios mismo, habiendo recibido lo que nosotros tenemos, Él lo multiplica. De 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 5,000 personas y sobraron 12 cestas llenas. Que Dios nos ayude a confiar en Él y a colocar lo poco o mucho que Él nos ha dado en sus manos para bendecir a muchas otras personas. Vamos a orar.